Vamos a ver entonces algunos ejemplos sobre la dilatación de los cuerpos. Una barra mide 100 metros, una longitud a 4 grados Celsius. ¿Cuánto medirá si la calentamos hasta 140 grados Celsius? Donde el alfa, coeficiente de dilatación lineal, es 8 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces primero vamos a extraer los datos de esta expresión, de este texto. Entonces una barra mide 100 metros. Ahí tendríamos entonces la longitud inicial. Longitud inicial es igual a 100 metros. A 4 grados Celsius, esa sería entonces la temperatura inicial, a 4 grados Celsius. La vamos a calentar hasta 140 grados Celsius, entonces temperatura final, esta sería 140 grados Celsius. Ya sabemos que de la temperatura inicial y la temperatura final, haciendo la resta respectiva, restando temperatura final menos temperatura inicial, vamos a tener el cambio de temperatura. 140 menos 4 nos daría entonces 136 grados Celsius. Ese es el cambio de temperatura. ¿Cuánto medirá? Entonces vamos a hallar la longitud final. Ya sabemos nosotros que longitud final responde a la expresión longitud inicial 1 más el coeficiente alfa por la variación de la temperatura. Entonces longitud final, reemplazando los datos, longitud inicial es igual a 100, entonces por acá tenemos 100, 1 más el alfa, 8 por 10 a la menos 5, entonces esto sería 8 multiplicado por 10 a la menos 5. Y esto multiplicado por el cambio de temperatura, que según dato nos ha salido 136. Entonces esto por 136. Aquí debemos realizar algunas operaciones elementales, en este caso de multiplicación. Longitud final entonces, longitud final será igual a 100, por acá sería 100, 1 más 8 por 136. Si hacemos la multiplicación sería 8 por 6 es 48, 8 por 4 24, y 4 aquí nos quedaría nuevamente 8, van 2, 8 por 1 8 y 2 nos quedaría 10. Sería 1008 y esto por 10 a la menos 5. Este 10 a la menos 5, longitud final, será igual entonces a 100. 1 más, este 10 a la menos 5 significa que debemos dividir este 1008 entre un 1 con 5 ceros. Y eso nos daría entonces 0,0108 y 8. ¿Ya? 10 a la menos 5 significa que vamos a dividir entre 100.000. Entonces, y eso nos va a dar 0,00010088. 01088. Si le sumamos 1, este 1 va a ir por acá. Entonces nos va a quedar 1,01088. Al multiplicar por 100, entonces obtendríamos que la longitud final sería igual, a ver, esto es 1, 1, después nos quedaría entonces 0, 1, si no me equivoco, 0,88. Esta sería la longitud final. Aquí tendríamos que usar una calculadora seguramente. ¿Ya? Entonces, longitud final es longitud inicial 1 más alfa delta de t. Un segundo ejemplo que tenemos por acá, al igual que en el caso anterior, tendríamos que reconocer primero que nada los datos dentro del texto. Una barra mide 50 metros. Este 50 metros entonces sería la longitud inicial. A 2 grados Celsius. Aquí tendríamos entonces la temperatura inicial. ¿A qué temperatura debe ser calentada? Entonces debemos hallar la temperatura final para que se dilate 5 metros. Entonces, mira, medía 50 metros y debe dilatarse 5 metros. Eso significa entonces que la longitud final tiene que ser los 50 más los 5 metros que se dilata, es decir, 55 metros. ¿A qué temperatura debe ser calentada? Entonces debemos hallar la temperatura final. Esa sería nuestra X, siendo la temperatura inicial igual a 2 grados Celsius. ¿Ok? Colocamos nuestra expresión de longitud final. Longitud final será igual entonces a longitud inicial 1 más el alfa multiplicado por la variación de la temperatura. Reemplazamos datos, longitud final es 55, entonces por acá sería 55. La longitud llamada inicial, esta longitud inicial es 50, entonces por acá sería 50. 1 más el alfa, que es igual a 8 por 10 a la menos 4, entonces sería 8 por 10 a la menos 4, y esto multiplicado por la variación de la temperatura, delta de t, ya está. Este 50 puede multiplicar, aquí nos quedaría entonces 55, será igual a 50 más
50 por 8 nos daría 400, esto por 10 a la menos 4 y esto por el cambio de temperatura. El 50 lo pasas a sumar, nos quedaría 5, igual. Este 400 por 10 a la menos 4 significa, 400 y debemos dividir entre un 1, como es 10 a la menos 4, 4 ceros, 2, 3 y 4. 400 entre 10.000, ¿ya? Cuando es 10 a la menos 5 divides entre un 1 y 5 ceros. 10 a la menos 4 vas a dividir entre un 1 y 4 ceros. Este número nos indica la cantidad de ceros que se deben colocar después del 1. Y esto multiplicado por el cambio de temperatura. Listo. Entonces podemos por aquí simplificar 2 ceros aquí abajo y 2 ceros acá arriba. Esto nos pasa a multiplicar, nos quedaría 500. 500 entre 4, 125. Entonces por aquí quedaría 125 será igual al delta de T. Pero no olvides que ese delta de T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y eso será igual a 125. Temperatura final entonces, temperatura inicial era 2, y este es igual a 125. Por lo tanto la temperatura final nos quedaría igual a 127 grados. Aquí tenemos entonces dos ejemplos, dos ejercicios de dilatación lineal.